Saludos, mi nombre es María Fernanda Montigo Peña, estoy cursando la asignatura de Cálculo y Geometría Analítica 2 y el día de hoy estaré hablando acerca de la geometría en el espacio. La geometría en el espacio es una de las ramas de las matemáticas que se encarga de estudiar las propiedades y relaciones de las figuras tridimensionales. Desde el punto de vista del cálculo integral y diferencial, esta disciplina requiere un enfoque analítico para ayudarnos a comprender la forma en que las funciones y las curvas se comportan en el espacio tridimensional. El cálculo diferencial analiza tasas de cambio y la geometría local de las curvas en el espacio. Un ejemplo de ello viene dado, ya que si diríamos una función vectorial, esta nos proporciona información acerca de la aceleración y la velocidad de un objeto en movimiento en el espacio. La geometría en el espacio podríamos decir de manera intuitiva que inicia con las coordenadas rectangulares, donde la localización de un punto viene dado por un vector ordenado de, posiciones en rectas reales. Un ejemplo de ello lo tenemos aquí, donde tenemos el vector R en coordenadas rectangulares, sus componentes son X, Y, Z. Ubicamos cada componente en su eje correspondiente, luego vemos dónde se unen y ahí localizamos nuestro punto. Un ejemplo aquí es el vector R, cuyas coordenadas es 2,4,3. Ubicamos 2 en el eje correspondiente, que es X, 4 en su eje correspondiente, que es Y. Vemos dónde se intersectan y luego subimos hacia Z, hasta donde nos lo indica. Dada cualquiera de las distancias separadas por comas, nosotros podemos identificar un punto en el espacio, como vimos en el ejemplo anterior. Esto nos permite establecer relaciones entre puntos dados que generen una cónica, como es el caso de una esfera con radio R. Aquí podemos ver una esfera, la gráfica de una esfera con radio R. Las relaciones entre puntos que establecimos aquí es que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Esta esfera está centrada en el origen, pero se puede centrar en otro punto. Aquí debajo tenemos la gráfica de una esfera cuyo radio es 1. Ahora, la geometría en el espacio nos permite utilizar más representaciones gráficas. Estas representaciones son conocidas como sistemas de referencias. El primer sistema de referencias que vimos fue el sistema rectangular, que depende de 3 distancias con diferentes puntos en el origen respecto al sistema coordenado. Otro de estos sistemas viene dado por el sistema esférico, que depende de una distancia y 2 ángulos. Aquí podemos ver lo que se debe hacer para llevar de coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas. Esto es para calcular el radio, que será la distancia, y esto es para calcular sus 2 ángulos. Su representación viene dada por esta gráfica, donde la flecha en rojo es el radio, θ uno es su ángulo y φ otro. Como mencionamos anteriormente, hay más formas de representar un punto o una curva en el espacio. 2 de ellas vienen dadas por las coordenadas esféricas y 2 de ellas vienen dadas por las coordenadas esféricas y las coordenadas cilíndricas. Aquí tenemos la ecuación para pasar de coordenadas esféricas a coordenadas cilíndricas. Nosotros también podemos realizar operaciones con vectores, ciertas operaciones con vectores. Entre ellas tenemos el producto escalar, que consiste en multiplicar cada componente de un vector por la componente correspondiente del otro vector. Y luego vamos sumando esta. Por ejemplo, aquí tenemos el vector u y el vector v. Multiplicamos la componente u1 por v1, luego sumamos y multiplicamos la componente u2 por v2 y luego sumamos y multiplicamos la componente u3 por v3. El producto escalar, también nos sirve para calcular la norma de un vector, ya que la norma de un vector, es decir, su magnitud, es la raíz cuadrada es sacar la raíz cuadrada al producto punto entre ese vector por sí mismo. El producto escalar, también se puede utilizar para calcular el ángulo entre 2 vectores, ya que el ángulo entre 2 vectores es igual al coseno inverso del producto escalar de u por v
entre la norma de U por la norma de B. Y para las normas también, como mencioné, podemos utilizar el producto punto. Otra operación es el producto vectorial. Consiste en multiplicar dos vectores y esto nos va a dar como resultado un tercer vector que va a ser ortogonal a los dos vectores originales. Que sea ortogonal quiere decir que el producto punto será igual a 0. Para calcular el producto vectorial nosotros lo podemos hacer utilizando determinante. En la primera fila ponemos las componentes, en la segunda fila ponemos el primer vector y en la tercera fila el segundo vector. Entonces, como podemos ver aquí, al resolver el determinante, nos van a quedar las tres componentes del vector. Un ejemplo práctico de utilizar vectores para, vamos a decir, problemas de la vida real es el siguiente. Aquí nos piden calcular la fuerza resultante, la magnitud de la fuerza resultante. Y aquí nos están dando una fuerza con magnitudes de 500 libras y otra con una magnitud de 200 libras que actúan sobre una pieza de la máquina a ángulos de 30 grados y menos 45 grados. Pero aquí tenemos que ver que está actuando en diagonal, lo que quiere decir que cada fuerza va a tener dos componentes. Entonces lo que hacemos es multiplicar la primera fuerza por el coseno de 30 y el seno de 30, por lo que mencioné, de que tendrá dos componentes, y la segunda fuerza, que son 200 libras, por el coseno de 45 y el menos seno de 45. Vemos cuánto es coseno de 30, cuánto es seno de 30, cuánto es el coseno de 45 y cuánto es el menos seno de 45. Multiplicamos la magnitud de la fuerza por estos valores de aquí. Entonces en la fuerza 1 tenemos la primera componente, la segunda componente. En la fuerza 2, la primera componente y la segunda componente. Para obtener la fuerza resultante, lo que hacemos es sumar cada componente de una fuerza con la componente correspondiente de la segunda fuerza. Y aquí obtenemos el valor final. Esa es la magnitud de la fuerza resultante. En conclusión, nosotros podemos decir que la geometría en el espacio la podemos utilizar para representar fenómenos de la naturaleza y también para estudiar su comportamiento. La geometría en el espacio nos permite modelar problemas y ver cómo se verían en la vida real. Eso fue todo, muchas gracias.